Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo esto. Soy Carla Rochelli, alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, del curso de Parasitología. En este video aprenderás acerca de algunos parásitos hepáticos, de entre ellos Fasciola hepática, Echinococcus granulosus y Entamoeba histolítica. A lo largo de este podrás aprender acerca de sus características generales como parásito, como lo es su morfología, su ciclo biológico, su epidemiología, algunas de sus manifestaciones clínicas más importantes, su método diagnóstico y su tratamiento. Si estás interesado, quédate a ver este video. Iniciaremos con la fasciolosis. La fasciolosis es una zoonosis parasitaria producida por el tremátodo Fasciola hepática. Esta se considera una zoantroponosis, puesto que es una enfermedad común en diversos animales herbívoros, que también puede ser adquirida por los humanos. Características generales del parásito. El parásito, en su estado, se encuentra localizado en los conductos biliares. Este mide alrededor de 3 centímetros y tiene la forma de una hoja con un cono cefálico y unos hombros que son característicos de su género. Fasciola hepática es hermafrodita. En su hábitat natural puede haber copulación entre dos individuos si es que estos existen, o autocopulación cuando solo existe uno. Pasaremos a hablar acerca de su ciclo biológico de manera resumida. Antes es importante mencionar que los huevos deben caer en agua dulce donde existan caracoles pulmonados de la familia Livnae. Este comienza en el adulto en un conducto biliar. Los huevos son expulsados por las heces en forma de mórula. Crece una larva ciliada o miracilio con una forma que recuerda a la del adulto. El miracilio se libera de su cubierta de cilio y se convierte en un esporoquiste. Este esporoquiste se transforma en una larva que da origen a la primera generación de redias. Estas cuentan con numerosas masas germinales en distintas etapas de desarrollo, las cuales se convertirán después en las redias de segunda generación. Después, las masas germinarias de las redias se convierten en cercarias gimnocercas. Estas cuentan con una porción anterior que de manera redondeada es en reposo y alargada cuando está activa. La porción posterior corresponde a la cola, la cual nada de manera activa. Las metacercarias liberadas se enquistan en cualquier superficie, en específico en plantas acuáticas. Esto se da en un promedio de 20 a 30 minutos. Pierden la cola y liberan polímeros de quinona, la cual les da protección y actúa como un curtido. En este momento se le va a denominar metacercaria. Una vez ingerida, pasa por los procesos digestivos gástricos, llega al duodeno y por medio de los jugos intestinales se van a liberar las adolescarias. Estas atraviesan mediante poderosas proteasas la pared intestinal y migran a través del peritoneo hacia la cápsula de Gleason. Se desplazan durante 2 a 3 meses y al final se ubican en los conductos biliares. Aquí maduran sexualmente y se efectúa la fecundación, ya sea cruzada o la autofecundación, y se inicia la oviposición. Continuaremos ahora con su mecanismo patogénico o patogenia. El grado de cambios patológicos dependerá del número de adolescarias que penetran la pared del intestino hasta llegar a los conductos biliares. La penetración de la pared del duodeno y yeyuno causan hemorragias focales e inflamación, aunque esto no se traduce a signos y síntomas detectables. Los cambios patógenos se absorban durante la migración de las adolescarias del parénquima durante 4 a 6 semanas antes de localizarse en los canalículos.
Durante este periodo, los parásitos digieren los tejidos hepáticos por medio de potentes proteasas, con lo que provocan alta destrucción. En este periodo pueden dañar los grandes vasos y producir un hemoperitoneo. Junto con los focos hemorrágicos empiezan los fenómenos inmunológicos e inflamatorios del huésped. En algunos casos, las adolescarias quedan atrapadas y al morir dejan cavidades llenas de tejido necrótico. Cuando tienen éxito y se alojan en el conducto biliar, provocan estasis biliar, inflamación de los canalículos y fibrosis, engrosamiento de los mismos, así como litiasis. Hablando un poco de su epidemiología, los países donde existe un mayor número de casos registrados en América Latina son Cuba y Perú. En Europa son Francia, Portugal, España y Rusia. Hablando de sus métodos de transmisión, el ser humano lo contrae ingiriendo metacercarias fijadas a determinadas plantas acuáticas, como ya lo habíamos mencionado antes. Un ejemplo son el berro, o consumiendo agua o alimentos contaminados, ya sea productos lavados o elaborados con la agua contaminada. Pasaremos a hablar de sus manifestaciones clínicas. Este tiene un periodo de incubación que varía en función del inóculo. Se tiene registrado un periodo de promedio de 15 días. En humanos se tiene registros que entre 3 a 4 meses los parásitos alcanzan su madurez sexual. Los periodos de la infección se clasifican en invasiva o aguda, latente y obstructiva. Durante la fase aguda o invasiva, en la cual las adolescarias migran de la pared intestinal a los conductos biliares, los síntomas de esta etapa se deben sobre todo a la destrucción mecánica del tejido hepático, por lo que se presentan reacciones alérgicas y tóxicas durante 2 a 4 meses. En áreas endémicas, la parasitación es repetitiva. Las lesiones desencadenan una enfermedad crónica o latente. Sus manifestaciones son fiebre, dolor abdominal, algunas alteraciones gastrointestinales, entre las cuales se encuentran pérdida del apetito, flatulencia y diarrea, así como urticaria. En la fase obstructiva, las manifestaciones son cólicos biliares, dolor en epigastrio, intolerancia a alimentos grasos, náuseas, prurito generalizado, dolor abdominal en el hipocondrio derecho que tiende a irradiarse al hombro del mismo lado. Ahora, ¿cómo se diagnostican esta parasitosis? Es importante primero el diagnóstico clínico. El diagnóstico de laboratorio se divide en 3. El parasitológico, que se hace por medio de exámenes coproparasitoscópicos. Las pruebas serológicas, en las cuales se incluye la fijación de complemento, inmunofluorescencia y contrainmunoelectroforesis. El diagnóstico patológico se hace por medio de una biopsia. Esta puede revelar granulomas con huevos, secciones del parásito o espinas de tegumento del mismo. Por último, el tratamiento. El tratamiento es farmacológico. El tratamiento de elección es la emetina.
Este es un alcaloide obtenido de la ipecacuana, pero tiene cierta toxicidad. Otro medicamento utilizado es la dihidrometina. Esta es mayormente utilizada en pacientes pediátricos. Pasaremos a nuestra segunda parasitosis. Esta es la hidatidosis hepática. Es una zoonosis producida por el parásito Echinococcus granulosus. Es una zoonosis en la que el hombre se infecta en forma accidental y junto con una gran variedad de mamíferos bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Estos desempeñan su papel de huésped intermediarios, ya que la forma patógena en ellos es la forma larvaria llamada quiste hidatídico. Los huéspedes definitivos del Echinococcus granulosus son los perros domésticos y algunos cánidos silvestres. Bien, ahora hablaremos de las características generales de este parásito. Este se encuentra localizado en las vellosidades de la mucosa del intestino delgado. Tiene una medida de entre 3 a 6 milímetros. Está compuesto por el Scolex piriforme, con 4 ventosas y una corona de ganchos para su fijación. Tiene un cuello corto y estrobilo con 3 proglótidos, de los cuales uno es inmaduro, otro maduro y el último grávido. Este mide 2 milímetros y posee ramas uterinas que contienen de entre 500 a 1500 huevos esféricos o elipsoidales. Estos se desprenden del estrobilo y se desintegran dejando los huevos libres en el entorno. Los huevos miden entre 38 y 20 micras y contienen una oncoesfera. Los embriones en los capilares hepáticos o pulmonares tienen la apariencia de una masa citoplásmica multinucleada de 30 a 35 milímetros y dan origen al quiste histadítico, cuyo tamaño varía desde 60 a 70 milímetros hasta 20 a 30 centímetros. Este quiste por lo general es unilocular, esférico, sin vellosidades y tiene 3 capas. La más externa o extocisto es fibrosa, adventista o periquística y la forma al huésped como respuesta de protección contra el parásito. Después viene una capa externa del quiste denominada anista. Es cuticular o laminar, estratificada, elástica e inerte, que mide de 200 micras a 1 centímetro y es una protección de la capa interna o endocisto. Esta última capa es granulosa. Proligera o germinativa, delgada y mide 20 micras. Posee núcleos activos con funciones de crecimiento y de formación de Scolex, de líquido y de cutícula. De esta capa brotan cápsulas o vesículas proligeras de 200 a 500 micras, donde se desarrollan los escólices en promedio de 30 que constituyen las formas infectivas. Ahora hablando acerca de su ciclo biológico, se dice que un quiste fértil posee cientos de miles de escólices. Estos, al ser ingeridos por el huésped, pueden producir incontables parásitos adultos. El perro adquiere la enfermedad cuando devora órganos de herbívoros como el borrego, parasitados con quiste hidatídico. Entonces, los escólices se adhieren a la mucosa al llegar al intestino, originando las formas adultas. El cesto adulto se localiza en el intestino delgado del perro, donde, como ya habíamos mencionado, vive prendido a las vellosidades de la mucosa del huésped definitivo, en este caso es el perro. El proglótido grávido se desprende del estróbilo y se desintegra, dejando los huevos libres en la luz intestinal. Al defecar, se contamina el suelo con los proglótides llenos de huevos. Del suelo, los huevos pueden ser ingeridos
por el borrego u otros mamíferos, e inclusive el hombre. Al llegar al intestino delgado, se desintegra la cubierta del huevo y se libera el embrión, que atraviesa la pared intestinal para alcanzar la circulación sanguínea. Llega al hígado y otros órganos, como el pulmón, el riñón, etc. Ahí puede ocurrir que las células fagocíticas lo destruyan o, en caso contrario, pierden sus gachos y sufre una vesiculación central, transformándose después en un periodo de entre 3 a 5 meses en un quiste. Cuando un perro ingiere las vísceras con el quiste de protoescólice, se libera el escólex. Este se fija a la pared del intestino y nuevamente desarrolla el adulto de Echinococcus granulosus. Y es así de que de esta forma se cierra el ciclo biológico de este cestodo. Ahora hablaremos acerca de su patogenia o mecanismo patogénico. El principal mecanismo de daño es de tipo mecánico, por el crecimiento del quiste. Este se comporta como una tumoración que dará manifestaciones en función de su tamaño que va alcanzando y la localización en la víscera que parasita. Los otros mecanismos de daño dependen de la estimulación inmunológica que produzca el quiste y la respuesta del huésped. Generalmente tiene relación con la integridad de la capa laminar, ya que la liberación del contenido del quiste pone a los antígenos del parásito en contacto con el huésped. Según la magnitud del estímulo, se puede presentar un choque anafiláctico de severidad variable que puede llevar a la muerte. En tanto el quiste se encuentra hermético, no se presenta respuesta inmune del huésped, ya que la capa laminar es una barrera sin estimulación inmunológica. Cuando se liberan productos del quiste por la producción de pequeñas fisuras en la cubierta, se estimula el aparato inmunológico. Ahora hablaremos de su epidemiología. La prevalencia se observa en zonas geográficas con climas templados, como el cono sur de América, el litoral del Mediterráneo, el Oriente Medio, el sur y centro de lo que era la URSS, Asia Central, India, Nepal, China, Australia, África y Estados Unidos. En México es aparentemente baja la incidencia. Por esta parasitosis se han dado a conocer casos en Nuevo León, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas. Las manifestaciones clínicas. En la hidatosis hepática, la localización más frecuente es el lóbulo derecho. En un 80% es unilocular, y cuando es múltiple y de diferentes tamaños, se podría pensar que son reinfecciones. En repetidas ocasiones, las hidátides son estériles en el hombre y reciben el nombre de acefalohidátides. Cuando la nutrición de la hidátides es deficiente o envejece, se produce vesiculación filial y se convierte en multilocular. La más frecuente es la vesiculación endógena. Los quistes sin complicaciones evolucionan en silencio durante 10 a 30 años. Después originan síntomas como son dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, pesantez en el hipocondrio derecho y en epigastrio. También se ve una tumoración palpable que es indolora. Hay una notable intolerancia a los alimentos grasos, la cual ocasiona sensaciones de distensión abdominal y también se presenta urticaria. Los quistes con localización central suelen alcanzar gran tamaño y tardan mucho para que presenten síntomas, a menos que se rompan u obstruyan las vías biliares por vesículas o restos de membranas. Los quistes de la cara superior comprimen el diafragma y la base del pulmón derecho,
por lo que generan regularmente síntomas respiratorios. Estos quistes pueden abrirse a los bronquios o a la cavidad pleural. Los de la cara inferior o borde anterior se palpan como una masa redonda de superficie lisa, indolora, y en ella se puede encontrar el frémito hidadítico, que es la sensación de onda que choca con el dedo que percute y que representa el signo patognomónico. Estos quistes pueden vaciarse a vísceras huecas como estómago o colon y en algunos casos originar la curación. También pueden romperse en forma espontánea o por traumatismo en la cavidad peritoneal, lo cual esto produciría un choque anafiláctico o hidatidosis secundaria en cualquier otra parte del organismo por medio de metástasis. Si se deja evolucionar, se complica por la penetración de gérmenes en vías biliares. Asimismo, el líquido puede reabsorberse y calcificarse en forma parcial la membrana externa o todo el quiste, lo que significa la muerte del parásito. Hablando de sus métodos diagnósticos, lo primero que se tiene que hacer es una historia clínica dirigida. Aquí se busca el contacto con perros o la existencia de familiares con un quiste hidatídico. También es importante el diagnóstico clínico. El diagnóstico de laboratorio se realiza con los exámenes siguientes: biometría hemática, el examen parasitológico, reacciones serológicas como ELISA y exámenes radiológicos como son la tomografía axial, la ultrasonografía, la resonancia magnética y la paroscopía exploratoria. El tratamiento para la hidatosis quística se divide en dos. Este puede ser quirúrgico, sobre todo si el quiste está en el hígado, o farmacológico. Los medicamentos que se utilizan son el albendazol, el mebendazol y el praziquantel. Absceso hepático amemiano. La amebiasis es una infección humana producida por el protozoario Entamoeba histolítica. Afecta sobre todo al intestino grueso. Si bien puede afectar a otras zonas del cuerpo, la infección extraintestinal más frecuente es el absceso hepático amebiano. Como características generales del parásito vamos a hablar un poco acerca de su morfología. Las dos fases más importantes de este parásito son el trofozoito y quiste. El trofozoito es la fase inmóvil, en la que se reproduce y durante la cual ocasiona en realidad los daños al huésped. El quiste es la fase de resistencia. Aunque el parásito permanece inmóvil, se trata de la fase infectante. Si bien desde el punto morfológico el trofozoito es distinto del quiste, cómo este evoluciona de una fase a otra. El trofozoito se halla en un ambiente favorable en el pH que se aproxima a 7. La temperatura es de unos 37 grados centígrados. Existe suficiente hidratación del medio y se dispone de los nutrimentos necesarios. Los productos resultantes de su metabolismo y la energía que obtiene se emplean para la reproducción del parásito. Cuando el trofozoito no encuentra alguno de los factores ambientales que le favorecen, se redondea y comienza a sintetizar un polisacárido constituido de N-acetilglucosamina, que se deposita sobre su superficie. En consecuencia, se detiene su reproducción y movimientos. Esa es la fase del prequiste. Sin embargo, su metabolismo no cesa. Parte de sus carbohidratos la almacena en forma de glucógeno, el cual emplea para obtener energía cuando se desenquista.
Luego se reproducen sus núcleos. Primero se sintetiza otro a partir del que posee el trofozoito, que en ese momento se le conoce como quiste inmaduro binucleado. Después se duplican los dos núcleos y entonces se observa un quiste maduro tetranucleado. Eso quiere decir que tiene 4 núcleos. Debido a que en la fase de antamoeba histolítica, que resiste la desecación y temperatura menor a los 37 grados centígrados, se encuentra en el quiste, este representa así la manera infectante del parásito. Los quistes con 4 núcleos contaminan alimentos y bebidas. Su ciclo biológico. Los quistes entran por vía bucal, avanzan por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. En este sitio, el pH del jugo gástrico y las enzimas hidrolíticas destruyen la pared del quiste sin afectar su citoplasma, de manera en que al pasar al duodeno se delibera en la fase de trofozoito con 4 núcleos. Inmediatamente se divide cada núcleo para dar lugar a un trofozoito con 8 núcleos. Este estado del parásito es muy inestable, al nivel que cada núcleo se separa y origina 8 pequeños trofozoitos uninucleados, es decir, con un solo núcleo, que se denominan metaquísticos. Cada trofozoito metaquístico migra a través de la luz intestinal hasta llegar al intestino grueso, el cual posee un pH de 8 a 9 y está deshidratado. Esto significa un ambiente adverso para la sobrevivencia de los trofozoitos. En ese punto comienza la transformación del trofozoito en quiste. Los quistes abandonan el organismo humano junto con las heces en fase de quiste tetranucleado, es decir, 4 núcleos. Pueden expulsarse también en la forma de quiste con 2 núcleos o con un solo núcleo. Si el tránsito intestinal de la persona infectada es relativamente rápido, cuando el ambiente existe en la luz del intestino es líquido. Por ejemplo, cuando un individuo tiene diarrea, la fase del parásito que prevalece es la del trofozoito. Los quistes vuelven a contaminar los alimentos cuando la persona infectada los manipula sin lavarse las manos adecuadamente después de ir al baño. Su mecanismo patogénico es principalmente por la adhesión, citólisis y fagocitosis. Sus factores de virulencia se encuentran las lisosomas y lectinas de superficie, la secreción de colágena, la síntesis de proteína formadora de canales iónicos, la producción de N-acetilglucosaminidasa, factores inhibidores de la quimiotaxis, síntesis de citotoxinas intracelulares, sialidasas y proteofosfoglucanos. Aproximadamente el 10% de la población mundial está infectada con entamoeba. Entre las áreas de mayor incidencia se encuentran la mayoría de los países en vías de desarrollo de los trópicos debido a que hay una inadecuada sanidad y mucho hacinamiento. Particularmente se encuentra en México, América Central y Sudamérica, la India, Asia tropical y África. Los principales grupos de riesgo en los países desarrollados son los viajeros, los inmigrantes recientes, los varones homosexuales y los ingresados en instituciones. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentra que la mayoría de los pacientes tienen fiebre y dolor en el hipocondrio derecho, que puede ser sordo o de naturaleza pleurítica e irradiarse hacia el hombro. Es frecuente el dolor puntual con la palpación del hígado, así como el derrame pleural derecho. La ictericia es rara.
Si bien el lugar inicial de infección es el colon, menos de un tercio de los pacientes con un absceso amebiano presenta diarrea activa. Así, el diagnóstico clínico de un absceso hepático amebiano puede resultar difícil de establecerse, debido a que los síntomas y los signos con frecuencia son inespecíficos. El diagnóstico se hace mayormente por hallazgos clínicos. Suelen funcionar algunas pruebas de laboratorio y estudios de gabinete, como son el estudio parasitológico de las heces. En imagenología encontramos las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas y los ultrasonidos. Y entre los serológicos es muy importante el ELISA, la inmunofluorescencia indirecta o hemagglutinación indirecta. El tratamiento es farmacológico. El metronidazol es el fármaco más indicado en contra del absceso hepático amebiano, pero también se ha demostrado la eficacia del tinidazol y el ordinazol. Por mi parte, eso es todo. Espero que la mayoría de los puntos haya quedado claro. Dejo mis referencias al final y muchas gracias por la atención prestada.